Hola, bienvenidos todos a nuestra clase 21 de Álgebra Moderna 2. Entonces les recuerdo qué es lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada estábamos considerando polinomios mínimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo último que vimos, el polinomio mínimo de un elemento algebraico, por definición, es un polinomio que anula al elemento y que es irreducible, ¿no? Y además es mónico, ¿sí? Entonces vimos este lema que es este lema que es el lema 2.17, ¿qué es lo que nos decía este lema? Si yo considero tres campos, E metido dentro de F y F metido dentro de K, si yo considero estos tres campos y considero alfa en K un elemento algebraico sobre E, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, como es algebraico, hay un polinomio con coeficientes en E que anula a alfa, ¿no? Entonces, sabemos que en este caso podemos calcular el polinomio mínimo, entonces calculamos el polinomio mínimo de alfa respecto al campo E, que ese va a ser un polinomio con coeficientes en E, en la variable X, y como E está contenido dentro de F, si alfa es algebraico sobre E, pues también es algebraico sobre F, ¿no? Si satisface un polinomio con coeficientes en E, pues como E está contenido dentro de F, pues también satisface un polinomio con coeficientes en F, ¿no? Entonces, por lo tanto, también puedo calcular el polinomio mínimo de alfa, ahora respecto al campo F, y ese va a ser un polinomio en la variable X con coeficientes en F. Entonces, ¿qué relación hay entre este polinomio y este polinomio construidos? Pues resulta ser que el polinomio mínimo de alfa en el campo F divide al polinomio mínimo de alfa en el campo E. Esto lo divide ¿en dónde? En el anillo de polinomios con coeficientes en F en la variable X. Y como pasa esto, entonces en particular el grado del polinomio mínimo de alfa respecto a F es menor o igual que el grado del polinomio mínimo de alfa con respecto a E, ¿no? Eso fue lo que vimos aquí. Entonces, pues para que quede claro para que quede un poco más claro, pues hagamos un ejemplo. Entonces consideremos este campo, el campo de los números racionales, como E. F va a ser el campo, todo esto metido dentro de los reales, ¿no? F va a ser el campo que va a tener que a Q le metemos I, ¿sí? Y K va a ser el menor subcampo de los reales que contiene a Q y a 1 y a raíz de 2. Entonces notemos pasa lo siguiente, ¿no? Que Q raíz de 2, bueno, Q raíz de I, Q de I, es exactamente el conjunto de elementos A más BI, ¿sí? Tales que, bueno, si quieren, ok, si quieren, a ver, lo digo de otra forma, ¿sí? El polinomio mínimo de I respecto de Q, pues ¿quién va a ser? Pues es x cuadrada más 1, ¿no? X cuadrada más 1, y ese es un polinomio con coeficientes racionales, ¿sí? Entonces tenemos eso, y por lo tanto el grado de extensión de Q cuando yo le agrego I respecto de Q es 2, ¿no? Es 2. ¿Y una base quién es? Y una base es el conjunto de potencias de, en este caso, I, hasta uno menos que el grado del polinomio mínimo, ¿no? Es beta igual a 1, I, ¿sí? Y bueno, y este es una base, ¿no? Como coespacio vectorial. ¿Sí? Ok. Entonces, si es una base como coespacio vectorial, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, Q de I, pues es exactamente
combinaciones de estos elementos, 1 e i con coeficientes racionales, ¿no? Y eso nos da exactamente a más bi. Es que a y b son números racionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues trivialmente, q está contenido propiamente dentro de q raíz de i, dentro de q de i. Y luego, como raíz de 2 está aquí en q de i como raíz de 2, ¿sí? Obviamente este campo está metido dentro de los reales, ¿no? Entonces, como raíz de 2 está en el menor subcampo de los reales que contiene a q y tiene ahí raíz de 2, entonces pasa eso. Pero raíz de 2 no está aquí, ¿no? Es decir, a raíz de 2 no lo puedo escribir como combinación de números racionales a más bi, donde a y b son números racionales, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, q de i está contenido propiamente dentro de q de i, raíz de 2. ¿Sí? De i, raíz de 2. Ok. Ahora, pues este es mi elemento, este es mi campo K, ¿no? Mi campo K es Q raíz, le metí I y le metí raíz de 2. Ay, aquí dije una tontería. Este no está metido entre los reales, ¿no? Está metido entre los complejos. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Entonces tenemos eso. Entonces tomamos un elemento algebraico en K, ¿no? Entonces tomamos... Sí, entonces tomamos alfa, que va a ser igual a i en K. Recordemos que nuestro K es cuando a Q yo le meto el i y le meto el raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, este elemento es algebraico, este elemento alfa es algebraico sobre Q. ¿Por qué? ¿Qué polinomio con coeficientes en Q me satisface el i? Es algebraico sobre Q. ¿Sí? Pues f de x igual al polinomio x cuadrada más 1, que S tiene coeficientes racionales. ¿Sí? Que pues anula este polinomio, ¿no? Anula ahí. Pues pasa, pues satisface que f de i es igual a 0. ¿Sí? Y además, por lo tanto es algebraico, ¿no? Y además, ¿quién es el polinomio mínimo? Ya, el polinomio mínimo de i, cuando yo lo calculo respecto al campo E, recordemos que E es Q, ¿no? Estoy tomando E igual a Q, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo el polinomio mínimo del i respecto de, pues es exactamente x cuadrada más 1. ¿Sí? Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos esto, este es el mínimo. Por otro lado, este polinomio g de x igual a x menos y,
es un polinomio en la variable x con coeficientes en f. Recordemos que el campo f que estoy tomando, es a q le agregué i, ¿no? ¿Sí? Entonces, si los coeficientes son q de i, entonces el polinomio g de x, que es x menos i, tiene sus coeficientes, este 1 está en q de i y este menos i está en q de i, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene coeficientes en f y f es q de i, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos esto, ¿sí? Y este es irreducible, irreducible en f de x, irreducible en f de x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, el polinomio mínimo de i para ahora en el campo f es exactamente x menos i. ¿Y qué es lo que me dice este resultado que obtuvimos aquí en la clase pasada? Que el polinomio mínimo de alfa en el campo f divide al polinomio mínimo de alfa en el campo e, ¿sí? Y eso ¿dónde lo divide? En el anillo de polinomios con coeficientes en f, ¿no? ¿Sí? Pero, tenemos esto. Además, ¿qué es lo que pasa? X cuadrada más 1, sabemos que es x más y, por x menos y. Y eso lo puedo hacer en f de x, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos eso, ¿no? X menos y divide a x cuadrada más 1. Y este es exactamente el polinomio mínimo de y respecto al campo f, y este es el polinomio mínimo de y respecto al campo q, ¿sí? Que sé. Y pasa eso, ¿no? Y por lo tanto, y además, y obviamente, claramente el grado de x menos y, que es 1, es menor que el grado de x cuadrada más 1, que es 2, ¿no? ¿Sí? X cuadrada más 1, que es 2. El grado de x cuadrada más 1, que es 2. Y pues ya. Entonces, este ejemplo lo único que hace es ejemplifica lo que queríamos, para que quedara claro qué es lo que está pasando en este lema. Y ahorita este lema lo vamos a utilizar en otra cosa más importante, ¿sí? Entonces, este lema me decía eso, ¿no? Que estos polinomios mínimos, cuando yo los de un mismo elemento, cuando yo lo calculo a campos distintos, no necesariamente son iguales, ¿no? Que fue lo que vimos aquí en este ejemplo, pero sí hay una relación entre ellos. El polinomio mínimo de alfa respecto a f divide el polinomio mínimo de alfa respecto de, ¿sí? Y además, por lo tanto, el grado del mínimo de alfa respecto de f es menor que el grado del mínimo de alfa respecto de menor o igual, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces este es 2.17. Entonces ahora vamos a poder demostrar algo más importante, que es proposición 2.18. ¿Sí? Entonces, proposición 2.18. 2.18. ¿Sí? Ok, entonces nos dice sea f sobre e una extensión. Como dije, ahorita ya podemos pensar que e está contenido dentro de f. Sea f sobre e una extensión de campos, por supuesto. Y tomamos alfa 1, así sucesivamente, hasta alfa n,
elementos de f. Elementos de f. ¿Sí? Que además son algebraicos. Elementos algebraicos de f. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que cada uno de los alfa i satisface un polinomio con coeficientes en e, ¿no? Algebraicos sobre e. ¿Sí? Entonces vamos a poder calcular lo siguiente. Entonces, el grado de extensión del campo E, cuando yo le adjunto estas raíces alfa 1 hasta alfa n, el grado de extensión de este campo respecto de E, ¿sí?, va a ser menor o igual que el producto desde i igual a 1 hasta n de los grados de extensión cuando yo agrego solo una de una en una, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El producto de los grados de extensión de E alfa i respecto de E. ¿Sí? Entonces, en particular, cuando yo agrego a un campo, cuando yo a un campo le agrego una colección finita de elementos algebraicos, necesariamente esa extensión es una extensión finita. En particular, esta extensión E alfa 1, así sucesivamente hasta alfa n, es una extensión finita de E. Una extensión finita de E. Entonces hagamos la prueba de este resultado. Empezamos con la demostración. Ok. Perdón. Ahí me regresé. Perdón, a ver. Ahí está. Entonces hagamos la demostración de ese resultado. Ok. Entonces, pues la demostración va a ser por inducción sobre n. Entonces, la demostración por inducción sobre n. Por inducción. Por inducción sobre n. ¿Sí? Entonces, pues hacemos n igual a 1. Entonces, para n igual a 1, para n igual a 1, ¿qué es lo que pasa? Pues solamente estoy agregando a e, solamente le estoy agregando alfa 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, función sobre n igual a 1. Entonces tenemos lo siguiente: el grado de extensión de E cuando yo le agrego un elemento, solo un elemento que va a ser alfa 1, ¿sí? Cuando yo le agrego un elemento que solo va a ser alfa 1 respecto de, eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Cuando yo agrego a un elemento, a un campo, yo le agrego un elemento algebraico, entonces el grado de extensión de esta cosa es exactamente el grado del polinomio mínimo. Entonces este es exactamente el grado
del polinomio mínimo de alfa 1 respecto al campo E, ¿no? ¿Sí? Eso lo sabemos de clases anteriores. ¿Sí? Entonces pueden chocar sus notas. Creo que era el teorema 2.14. ¿Sí? Y bueno, y pues aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pues trivialmente se tiene, y este es finito, ¿no? Sabemos que este es finito. ¿Sí? Entonces la extensión es finita y además, pues cuando tomo n igual a 1, pues se da la igualdad exactamente, ¿no? Porque aquí tengo E alfa 1E y aquí también tengo E alfa 1E, ¿no? Entonces, en este caso no hay nada más que hacer. En este caso ya acabamos. Caso ya acabamos. Y ahora hay que hacer el caso general, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos el resultado para n-1. Entonces, supongamos el resultado para n-1. Vamos para n-1. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que demostrar es para n, ¿no? Entonces, pues me tomo sea K igual a el campo E, cuando yo le agrego alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Ya supuse para n-1, ahora quiero demostrar para n, entonces tomo n elementos, ¿no? ¿Sí? Y consideremos el campo siguiente y consideremos E' igual por definición igual a solamente agregar las primeras n-1, E alfa 1 hasta alfa n-1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y consideremos esto. Entonces pasa lo siguiente. Cuando yo al campo E le agrego hasta alfa 1 hasta alfa n-1 y luego, y este es el campo E', y luego le agrego alfa n, pues ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener K, ¿no? Entonces, pues lo que voy a obtener es que E' de alfa n es igual a K. ¿Sí? Entonces tenemos esto y además, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que E está metido dentro de E' y ese está metido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esa contención de tres campos. E' es este campo, ¿no? Cuando yo a E le metí alfa 1 hasta alfa n-1 y K es exactamente cuando ya meto todas, ¿no? De alfa 1 hasta alfa n y es lo mismo que a E' solo meterle alfa n, ¿sí? Ok, entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por hipótesis de inducción, ¿qué es lo que sabemos? A este elementito, a E' lo obtuve como ¿quién? A través de agregando n-1 elementos, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, este grado se tiene como queremos demostrar. Entonces, por hipótesis de inducción. Tesis de inducción. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el grado de extensión de E' respecto de E es menor o igual que el producto desde I igual a 1 hasta ¿quién? Hasta n-1, ¿no? Hasta n-1 de los grados de extensión de E cuando yo le agregué alfa I de E, ¿no?
Eso es por hipótesis de inducción. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos? Ok, entonces por la fórmula del grado, ¿qué es lo que sabemos? Si yo quiero calcular el grado de K como extensión sobre E, entonces es lo mismo que el grado de K como extensión sobre E' por el grado de E' como extensión como E, ¿no? Entonces por la forma de grado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el grado de extensión de K por sobre E es exactamente el grado de extensión de K sobre el campo E' por el grado de extensión del campo E' sobre el campo E, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me dice la fórmula del grado. Es lo que vimos en la primerita clase de cuando empezamos a ver la teoría de campos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya calculamos esta parte, que es esto, y sabemos que es menor o igual que esto. Y nos falta calcular esta parte, ¿no? Entonces, calculemos. Entonces, déjenme ponerle aquí estrellita. ¿Listo? Entonces, calculemos. Calculemos este grado de extensión, ¿no? K respecto de E'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el grado? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que este K, K es quién? K es E' cuando yo le agregué alfa n, ¿no? K es E' cuando le agregamos además alfa n, ¿sí? Entonces, pues sabemos exactamente cuánto vale ese grado de extensión. Entonces, el grado de extensión de K respecto de E', como K es eso, es el grado de extensión de E' alfa n respecto de E', ¿no? ¿Sí? Y sabemos que es quién, sabemos por teoría anterior, sabemos que este es exactamente el grado de qué polinomio, del polinomio mínimo de quién, de alfa n, calculado en el campo E', ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos eso, sabemos que este es exactamente el grado del polinomio mínimo de alfa n calculado en el campo E', ¿sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? Tenemos esta extensión de campos, tengo aquí este alfa n, estoy calculando el polinomio mínimo de alfa, en este campo E'. ¿Cómo se relaciona con el polinomio mínimo de alfa cuando yo lo calculo respecto al campo E? Pues la proposición anterior me decía que el polinomio mínimo de alfa de un elemento algebraico respecto a E' dividía al polinomio mínimo respecto a esta cosa, ¿no? Y en particular los grados eran menores. Entonces, por la proposición 2. ¿Qué? Dejen ver qué número era. 2.17, ¿no? Que era el lema 2.17. Entonces, por lema 2.17. Por lema 2.17, ¿qué tenemos? 2.17. Tenemos que el grado, déjenme lo escribo un poco más abajo para que me... 2.7, tenemos que
el grado del polinomio mínimo de alfa n respecto a e' es menor o igual que el grado, lo voy a escribir acá abajo, que el grado del polinomio mínimo de alfa n respecto de e. ¿Sí? Ok. Pero el polinomio mínimo, pero el grado, por la teoría que hemos visto, el grado del polinomio mínimo de alfa n respecto al campo E es exactamente el grado de extensión de ¿quién? De cuando al campo E yo le meto alfa n. Y esto respecto de E, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ahora sí ya podemos concluir casi la demostración. ¿Por qué? Porque de estrellita, esta estrellita que tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos? De estrellita. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. De que el grado de extensión de K respecto de E es el grado de extensión de K respecto de E' por el grado de extensión de E' respecto de E. ¿Sí? ¿Pero qué decimos? ¿Qué dijimos? El grado de extensión de K respecto de E' es exactamente este grado de este polinomio mínimo, pero este polinomio mínimo tiene grado menor o igual que este polinomio mínimo, y este grado de este polinomio mínimo es exactamente el grado de extensión. Entonces lo que estoy diciendo es que este grado de extensión de K respecto de E' es menor o igual que el grado de esta extensión, ¿no? Entonces esto es menor o igual. Sustituyo este grado por este, ¿no? Entonces, menor o igual que aquí, que el grado de extensión de E alfa n por E. Y luego la hipótesis de inducción, ¿qué me decía? La hipótesis de inducción me decía que el grado de extensión de E' respecto de E, ¿cuánto es? Veo acá arriba. De E' respecto de E es menor o igual que el producto de todos los grados de extensiones de E alfa I con I desde 1 hasta n-1 de E, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, esto lo sustituyo por lo que es menor o igual, ¿no? Entonces, esto es menor o igual por el producto desde I igual a 1 hasta n-1. Lo escribo, déjenlo escribo más abajo. Por el producto desde I igual a 1 hasta n-1. ¿De quién? De a E le agrego cada alfa I. Y luego calculo los grados de extensión, ¿no? Y esto es exactamente ¿quién? Pues ya con este alfa n, esto es exactamente el producto desde I igual a 1 hasta n de los grados de extensiones de E alfa I respecto de, ¿sí? Entonces es esto. Y como cada uno de estos es finito, porque es exactamente el grado del polinomio mínimo de cada alfa i, todo ahí, pues concluimos
que el grado de extensión de K respecto de E es menor que infinito, ¿no? ¿Sí? Y recordemos que K habíamos dicho que era ¿quién? K al inicio lo habíamos puesto como ¿quién? Como E cuando yo le meto alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Acá está. K es E cuando yo le meto alfa 1 hasta alfa n. Y entonces pues ya acabamos la demostración de este resultado. ¿Sí? Ok. Entonces hagamos otra proposición. Que esta fue proposición 2.18, 2.19. Proposición 2.19. Entonces, en la proposición 2.19 vamos a calcular cómo se escribe otro campo de fracciones. Entonces, 2.19. Entonces, consideramos una extensión de campos. Entonces, aquí todos estos elementitos que metimos en la proposición anterior, todos los alfa i eran algebraicos. Ahora, ¿qué pasa cuando la cosa es trascendente? Es decir, que el elemento no satisface un polinomio con coeficientes en el campo más pequeño, ¿no? Entonces sea f sobre e una extensión. Entonces consideramos una extensión, ¿sí? Y tomamos un elemento trascendente. ¿Sí? Y alfa en f trascendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo se describe el campo más pequeño que contiene a E y alfa? Entonces, el campo más pequeño que contiene a E y alfa, el subcampo de F más pequeño que contiene a E y alfa, que ya sabemos que se nota como E alfa, es exactamente esto. Es exactamente F de alfas sobre G de alfa, tales que F de X y G de X son polinomios en la variable X con coeficientes en E. ¿Sí? Y G de X es el polinomio no cero. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, cuando tenemos una extensión y tenemos un elemento en f que es trascendente, lo que quiere decir es que ese elemento no satisface un polinomio con coeficientes en e, entonces necesariamente vamos a poder escribir al menor subcampo de f que contiene a e y alfa de esta manera. ¿Sí? Ok, entonces hagamos la demostración. Hagamos la demostración de este resultado. ¿Sí? Ok, entonces, bueno. Entonces consideremos e de x, que va a ser así. Ya no son corchetes cuadrados, ¿no? Ahora son corchetes redondos. E de x, que es por definición el cocientes de polinomios, ¿no? F de x sobre g de x, tales que f de x y g de x son polinomios. ¿Sí? Y g de x son polinomios. Están en e de x. Y además, g de x es distinto de 0. ¿Sí?
Entonces consideramos ese conjunto, el conjunto de todos los cocientes de polinomios, donde estamos dividiendo polinomios f de x entre g de x, donde g de x es un polinomio no cero, ¿sí? Entonces este es un campo con las operaciones usuales, entonces g de x es un campo, que de hecho es el campo de fracciones del anillo de polinomios. G de x es un campo. Con las operaciones usuales, ¿no? De fracciones de polinomios. Con las operaciones usuales. De fracciones de polinomios. ¿Sí? Ok. Y entonces la idea es que vamos a considerar un morfismo. Entonces definamos un morfismo de anillos unitarios. Definamos un morfismo phi que va a ir del anillo del campo de cocientes de fracción, del campo de cocientes del anillo de polinomios, que es e de x, a f, al campo f. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a definir? Pues va a ser fácil. A un polinomio, a un cociente de dos polinomios, f de x sobre g de x, ¿a dónde lo vamos a mandar? Pues va a ser exactamente, evalúo f, el polinomio f en alfa, y luego evalúo también g en alfa, y multiplico por el inverso, ¿no? Que es exactamente, g alfa a la menos 1 es exactamente esto que estoy diciendo, ¿no? Es f alfa sobre g alfa, que es exactamente lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Entonces aquí este es alfa, ¿no? Este es alfa. ¿Sí? Entonces definimos así. Ahora bien, entonces como alfa es trascendente, entonces este es lo definimos así, ¿no? Entonces como alfa es trascendente, no hay ningún polinomio no nulo que anule a alfa, ¿no? Entonces como alfa trascendente, no existe polinomio g de x no nulo, no existe g de x polinomio con coeficientes en e, con g de x no nulo, tal que ¿qué? Tal que g de alfa es 0. ¿Sí? Entonces, si no existe un polinomio no nulo que no lo anule, esta función está bien definida, ¿no? O sea, está bien definida porque aquí necesitamos calcular el inverso de g de alfa, pero g de alfa nunca es 0. Entonces siempre voy a poder calcular el inverso de g de alfa en f. ¿Sí? Ok. Entonces, por lo tanto, phi es una función bien definida. ¿Sí? Por lo tanto, phi está bien definida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, como e de x es campo, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que entonces esta función es inyectiva, ¿no? Además, sabemos que un morfismo de anillos unitarios entre dos campos es necesariamente inyectivo, ¿no? Fue de las primeritas cosas que vimos cuando empezamos a estudiar campos. Además, phi es inyectivo.
inyectivo, pues E de X y F son campos. ¿Sí? Y bueno, solo basta que E de X, ¿no? Porque, ¿qué dijimos? El kernel de este morfismo es un ideal de este campo, pero sabemos que los únicos ideales de un campo son el cero o son el total. Como este es un morfismo de anillos unitarios, entonces no puede ser el cero, no, ¿sí? Entonces no puede ser el total y entonces es el cero, ¿no? Entonces el kernel de este morfismo es el cero, entonces lo que nos está diciendo es que es inyectivo, ¿no? Entonces es inyectivo y entonces lo que tenemos es que, ¿sí? Luego tenemos un isomorfismo, cuando restringimos phi a la imagen de phi, eso nos da un isomorfismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Sí? Por lo tanto, E de X cuando yo restringo la función phi a la imagen de phi, esto es un isomorfismo, ¿no? Sí, esto es un isomorfismo. ¿Sí? Ok. Ahora lo que tenemos que ver es que la imagen de phi es exactamente, pues, y este es un campo, ¿no? ¿Sí? Este es un isomorfismo y este es un campo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la imagen de phi, que está contenido dentro de f, porque phi va de e de x en f, entonces este es, por tanto, la imagen de phi, este es un subcampo, ¿no? Es un subcampo. Subcampo. Ok. La afirmación va a ser que la imagen de phi es exactamente la afirmación. La afirmación es que la imagen de phi es exactamente E de alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces eso va a ser la afirmación. Entonces, E de alfa. Entonces, primero notemos que por definición de phi, ¿quién es la imagen? Phi lo que hace es que a un polinomio, a un cociente de polinomios, lo manda a esta cosa, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la imagen de este morfismo? Pues van a ser de esta forma, ¿no? Entonces, notemos que por definición tenemos que la imagen de phi es exactamente f de alfas por g alfa menos 1, tales que f de x es un polinomio, tanto f de x como g de x son polinomios en e de x, ¿sí? Y g de x es no cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, la imagen de phi por definición de phi es esto. Entonces, hay que ver que la imagen de phi es exactamente e de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que este es el menor, tenemos que ver que este es el menor subcampo de f que contiene a e y alfa. Entonces, notemos
que notemos que el conjunto E unión alfa está metido dentro de la imagen de este phi, ¿no? ¿Por qué? Pues exactamente aquí me tomo G, el polinomio constante igual a 1, y F me tomo el polinomio constante igual a E. Entonces, cuando yo tomo la fracción que es la fracción que solamente es el elemento constante E, ¿sí? Entonces, cuando yo lo evalúo en alfa, pues solamente me da E, ¿no? Entonces, E está metido aquí en la imagen de phi, ¿sí? También alfa, ¿no? ¿Cómo obtengo alfa como un elemento de esta forma? Pues fácil, ¿no? Tomo G igual a la identidad, como a la constante igual a 1, entonces esta parte no va a aparecer porque no hay que evaluar nada, y tomo ¿quién? Y tomo F como el polinomio X, ¿sí? Entonces tomando, o sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Tomando esta fracción Gx sobre 1, aquí, en E de X, en el anillo cociente en el campo cociente del anillo de polinomios. Entonces, phi de alfa, phi de X sobre 1, por definición va a ser, y este va a ser alfa. Por lo tanto, alfa está en la imagen, esto es en efecto, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, alfa está en la imagen de phi. Y hago algo parecido para E, ¿no? ¿Sí? Hacemos algo parecido para E, ¿sí? De la misma manera, de la misma manera, E está contenido dentro de la imagen de phi. E está contenido dentro de la imagen de phi. Permítanme. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Pero por definición, E de alfa es el subcampo más pequeño que contiene a E y alfa. Más pequeño que contiene a E y alfa. Y alfa. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Este, que es un campo, contiene a E y alfa. Y si este es el más pequeño, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces E de alfa va a estar contenido dentro de la imagen de alfa, ¿no? Por lo tanto, E de alfa está contenido dentro de la imagen de esta phi. ¿Sí? Solo nos falta ver la otra contención, ¿no? ¿Sí? Ahora veamos la otra contención. ¿Cómo hacemos la otra contención? Entonces, ahora bien sea, E', cualquier campo que contiene a E y a alfa. A ver.
contiene a E y alfa. Por lo tanto, E' tiene a todo elemento de la forma. Tiene a todo elemento de la forma. Permítanme, es que esto ya no está dejando escribir. Entonces, a todo elemento de la forma. De la forma f de alfa, con alfa un polinomio en e de x. ¿Sí? Entonces, si E' tiene a E y a alfa, a cualquier elemento de E y alfa, entonces contiene a cualesquiera combinaciones y multiplicaciones de elementos de E y alfa, y eso es exactamente cuando yo evalúo un polinomio f en alfa, me da exactamente ese tipo de cosas, ¿no? Combinaciones de productos de elementos de E y de alfa. Entonces esto va a quedar, entonces f de alfa va a estar en E', ¿sí? Por lo tanto, y si está en E', pues también f también está el inverso porque es un campo, ¿no? Tanto f de alfa prima, f de alfa a la menos 1, también está en E' para todo f en e de x. Y entonces, esto pasa para cualesquiera dos polinomios. Entonces, si yo multiplico dos polinomios, por lo tanto, f de alfa por g de alfa a la menos 1, ¿sí? Esto va a estar en f', en e', perdón, para todo f de x, g de x polinomios en la variable x con coeficientes en e, y tal que g de x es distinto de 0, ¿no? Y entonces, ¿qué me está diciendo? Por lo tanto, la imagen de phi está contenido dentro de E', ¿sí? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que cualquier campo que contenga a E y a alfa necesariamente contiene a la imagen de phi, y como E de alfa es la intersección de todos los campos que tienen a E y a alfa, entonces, pues ya, por lo tanto, la imagen de phi está contenida dentro de E alfa, ¿sí? Y bueno, y ya teníamos entonces acabamos de tener esta contención, y ya teníamos la otra, y entonces pues ya, ¿no? Por lo tanto, E de alfa es la imagen de phi, y eso acaba nuestro resultado, ¿no? Porque ¿quién era la imagen de phi? ¿Cuánto habíamos dicho que era? La imagen de phi, lo habíamos calculado acá arriba. La imagen de phi era exactamente elementos de esta forma, y eso es exactamente lo que nos está diciendo la proposición, ¿no? La proposición nos está diciendo que cuando yo tengo una extensión de campos y me tomo un elemento alfa en F que es trascendente sobre E, entonces necesariamente cuando al menor subcampo de F que contiene a E y a alfa, que es este, se puede escribir como f de alfa sobre g de alfa, donde f de x y g de x son polinomios con coeficientes en e, en la variable x, y g de x es no cero, ¿no? Entonces, con esto acabo la clase de hoy, y en la siguiente clase voy a dar una definición muy importante, que es que
que un campo sea el campo de descomposición de un polinomio, ¿sí? Entonces, pues bueno, nos vemos en el siguiente video.